y nada es al azar y todo está concatenado. Por eso lo convocamos a Gustavo Campana para reflexionar sobre esta jornada, sobre este día tan especial. ¿Cómo está, Gustavo? Placer de saludarte. Buenas tardes. Igual, Fernando, gran abrazo para todos los compañeros y compañeras de la radio y la hermosa obligación de estar dando testimonio en este día tan particular, como en todos aquellos que sirven para mirar para atrás con el único fin de reconstruirnos en el presente y de saber quiénes seremos en el futuro. Fíjate que toca de cerca, aquí la planta depuradora del yacimiento del Carbón lleva el nombre de un ingeniero que murió allí en los bombardeos a la plaza, a Sigalupo, y que, fíjate vos que a lo largo y ancho de la República Argentina, yo decía recién, fue una historia invisibilizada durante muchos años. ¿Coincidís con ello durante tanto tiempo? Sí, sí, a ver, durante décadas, ese día que termina en Buenos Aires con la quema de 6 o 7 iglesias del microcentro, la iglesia juega un rol fundamental, sobre todo un sector de la iglesia, y básicamente la marcha de Corpus Christi, donde se incorporan el Partido Comunista, el Partido Socialista, el radicalismo, y salen de la catedral hasta el Congreso de la Nación, la quema de una bandera argentina. El oficialismo dirá que fue la oposición oposición que fue el oficialismo, y se espera para el otro día una especie de acto de desagravio a la enseña patria, y todos aquellos que pasaban por Plaza de Mayo entendieron cuando escucharon el sonido de los aviones que esos aviones eran parte de ese acto patrio, y siempre se hablaba de, bueno, desde ahí van a tirar flores, y lo que cayeron fueron 17.000 kilos de explosivos. Pero volviendo a la quema de las iglesias, todo eso, que son casi 400 muertos y 2.000 heridos, en una locura donde Guernica quedó absolutamente empequeñecida, muy chiquitita quedó Guernica, porque hubo el doble de muertos, se tiraron el triple de explosivos y encima los aviones eran propios. En el caso de Guernica, los aviones eran alemanes con el visto bueno de Franco. Pero, ¿qué hizo la historia oficial? Guardó ese día como el día de la quema de las iglesias, no como el día del bombardeo a la plaza. Y por ahí el libro del Negro Chávez, que será de 2003, 2004, por ahí, es el primero que genera una investigación fuerte sobre lo que sucedió en esa jornada. Y en 2008, Néstor coloca el primer monumento en la plaza. En la plaza está en la entrada del Museo del Bicentenario, atrás de Casa de Gobierno, pero es el primer monumento que recuerda a la víctima del bombardeo. Es complejo el asunto porque ahí, si uno tiene que ser crudo con la historia, no solamente el problema lo tienen los aviones de la Marina, que son los principales protagonistas, no solamente lo tiene el ejército liberal que conducía Aramburu, porque para ellos Lonardi era como una especie de peronista con uniforme, por eso duró lo que duró, y también sectores de la política, porque no hay que olvidar que son los mismos sectores que armaron la Unión Democrática, los que participaron de la Junta Consultiva. Son Américo Scioldi diciendo en el 56 con los fusilamientos, bueno, se acabó la leche de la clemencia, se acabó la leche de la clemencia, dijo un tipo que no era más que mucamo de la dictadura militar, y son los que ayudan a legitimar, por ejemplo, la muerte de la Constitución de 1949, y son los que generan la Constituyente del 57, o sea, armada por una dictadura. A ver, terminan con una Constitución votada por el pueblo, políticos, y empujan el regreso de la del 53 armada por los militares. Eh, Hoy hablábamos, bueno, la verdad que tuvimos la posibilidad de hablar mucho hoy sobre este tema, y entre otras cosas pintaba la Constitución del 49, y el gran tema es, a ver, yo puedo pensar que fue la peor del mundo, pienso que fue una de las mejores de la historia política universal, sin duda. Una Constitución que tiene la valentía de generar que los derechos de la ancianidad, del trabajo y de la niñez tengan rango constitucional, solamente eso
es un hecho impresionante. Solamente eso. La Constitución era mucho más que eso. Ahora, cuando yo voy a la escuela, cuando vos fuiste a la escuela, cuando nuestros hijos van a la escuela, esa Constitución no existió. Entonces, ese es el problema de la discusión política, ¿no? A veces, periodísticamente, uno ha escuchado 1000 veces que este es un pueblo sin memoria. 1000 veces escuché eso. Y como que con el tiempo le fui generando una vuelta de tuerca a ese dato. Y creo que llegué a un lugar bastante interesante. Cualquiera de nosotros solamente puede recordar lo que alguna vez conoció. Es imposible recordar lo que nunca conociste. Imposible. Por lo tanto, hay sectores que olvidan adrede porque seguramente la historia es el espejo que les devuelve su peor cara, pero hay otros sectores que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando y posiblemente se estén enterando a través de esta charla. Entonces, esos sectores no olvidan porque nunca pudieron tomar contacto con la verdad. Es un tema, pero bueno, ya está, es el saldo con el que hay que lidiar, es la herencia maldita de la derecha que lo mejor que ha hecho en todas sus estaciones ha sido deshistoriar, arrancarle páginas al libro de historia. Gustavo, repasando uno y viendo en la historia, ve después una anuencia muy grande de sectores de la democracia, partidos políticos, incluso de sectores del progresismo, que avalan ese golpe, esa fusiladora, y después terminan llamando nuevamente a los nuevos actores a conformar parte del gobierno. Digo, más allá del contexto, quizás una democracia endeble, pero ¿no te llamó la atención en el tiempo, en el revisionismo, cuánta anuencia, cuánto de acompañamiento tuvo de sectores dentro de la democracia, incluso de partidos políticos? Perdón, Gustavo, estás muteado, se te muteó el micrófono. Ahí lo buscamos, ahí estamos. Del 55 al 73, ¿qué pasa en la República Argentina? Dictaduras militares y pseudo gobiernos democráticos tutelados por las 3 Fuerzas Armadas, con la mayoría proscripta. Es complejo porque, a ver, vamos a suponer, vamos a darle la derecha a esos momentos de la historia argentina. Que algunos políticos hayan entendido que no había otra cosa que hacer, a la chilena, cuando tienen que hacerse cargo en el post-Pinochet y Pinochet es senador vitalicio. Ponele, ¿no? Ahora, ¿qué sucede cuando estamos a 10, 15, 20 años de distancia? Ya estamos en el proceso democrático que se inicia en el 83, están vivos casi todos los actores de esos dos gobiernos y nadie dice nada. Pero, pucha, ya está, ya tuviste la posibilidad de decir, qué lástima, porque por un tema generacional fuimos protagonistas de un tiempo sucio, políticamente imperfecto, repudiable, no sé. Y tenés miles de formas para poder plantearlo y dejar una especie de gran testamento político para que eso no vuelva a suceder. Ninguno de esos actores lo hizo. Ninguno. Entonces, es complejo. ¿Cómo? Casi 2 décadas de mayoría proscripta y hablamos de república, hablamos de democracia. Es muy difícil. A ver, es imposible. Es imposible. Bueno, esa construcción que va del 55 al 73 es muy rara y dejó una herencia maldita muy compleja. A ver, entre otras cosas, de la mano de... A ver, vienen las bombas a Plaza de Mayo. Viene eso en junio, viene el golpe de septiembre del 55, el fusilamiento del 56, la muerte de la Constitución del 49, el decreto 4161 que decís Perón y vas en cana. Después de Plan Coninte, después Trelew. Che, pará, hay que revisar un poquitito qué fue lo que sucedió, porque si no caemos en la tapa de Clarín del 25 de marzo del 76, total normalidad. Mientras no hay nada que se ajuste a derecho, pero no hay nada que se ajuste a derecho. Y sin embargo,
se lo analiza como, bueno, ¿qué va a ser? Fueron las circunstancias políticas. No, 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 no. Claro que no. Es momento de exilio, de presos políticos, de persecución constante, mayoría proscripta. Y además es muy loco el asunto, porque todo eso se hizo en función de un sueño de eternidad, de la muerte del campo nacional y popular encarnada por el peronismo. Ya está, listo. A ver, le bombardeamos la plaza, lo fusilamos, lo proscribimos, lo mandamos al exilio. 18 años después volvió y ganó con el 60%. Digo, hay cosas que políticamente fueron muy mal analizadas, creyendo que vos podías matar el sueño de un proyecto de país con 17.000 kilos de explosivos. No, 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 ni siquiera. Y ese es para mí el gran dato que deja la historia. Gustavo, hoy escucho, bueno, a ver, miembros de la oposición, el propio expresidente de la Nación, ¿no? Trazándolo con un cuadro comparativo, esta democracia que le pertenece a todos los partidos y a toda la gente de la República Argentina, por lo menos la reciente democracia del 83 a la fecha. Pero escucho, después de haber demonizado vacunas, después de hablar de la cuarentena más larga del mundo, de todo lo que ya sabemos, escucho hoy decir frases como peligra la democracia. Escucho en Macri, lo escucho en Bullrich, en Iglesias. Digo, es por ahí el ataque, y digo, ¿cuánto de gravitante es que una persona de la democracia lleve a llenar de estos mensajes a la gente y a la población por distintos medios, ¿no? Mira, del 83 para acá ha sucedido algo que es realmente increíble, que es cómo el campo nacional y popular los empujó al juego democrático. Y en determinado momento la instancia de no encontraron otro camino, hubo que empilcharse de político, la antipolítica se empilcha de político, juegan el juego formal, pero no dejan de ser antipolítica, no dejan de ser antipolítica. En un contexto de Argentina siglo XX, estarían golpeando la puerta de los cuarteles. Están obligados a jugar al juego democrático, y bueno, lo hacen de la forma que su ADN les indica, ¿no? La naturaleza en ese sentido es muy sabia y solamente te da un camino. Solamente te da un camino. Mirá, la primera discusión política fuerte de la historia argentina. Perdón, se te muteó el micrófono, Gustavo, se te muteó. Vamos, de vuelta. Ahí, ahora sí, te escucho. Yo lo tengo abierto. ¿Me escuchás ahora? Hola, 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 hola. ¿Sí? Ahí te escucho perfecto. No. Ahí te escucho perfecto. Ah, bueno, muy bien. La primera discusión política de la historia argentina, para dirimir entre el modelo de país y el proyecto de colonia, termina con Mariano Moreno convertido en el primer desaparecido de la historia política argentina. Bien, podemos seguir sumando el fusilamiento de Dorrego, el asesinato de Facundo, del Chacho, y así sucesivamente, hasta meternos en el siglo XX y los 800 cadáveres de la Semana Trágica, los 1.400 fusilados de la Patagonia, los 600 masacrados de la Forestal, los 400 muertos del bombardeo de la plaza, los fusilamientos del 56, los muertos de Planconite, Trelew, 30.000 desaparecidos. Nosotros cuando, aún con ellos, discutimos, lo hacemos en el marco republicano. Estos chicos cuando se enojan matan. Esa es una gran diferencia entre los dos sectores que todavía están pugnando por esta batalla inconclusa. Esa frase la hemos escuchado muchas veces, cuando no encuentran lugar en la democracia, golpean la puerta de los cuarteles, y ha pasado en muchos tiempos, y de alguna forma los hay. En esas conversaciones hay que estar muy atentos, porque no hay mucho de democrático decir que la democracia está en peligro cuando venimos de las urnas del 83 a la fecha, incluso bancándonos resultados que no nos gustan, como bien decís vos, ¿no? Obviamente, si algo dio pruebas el campo nacional y popular es de mirar para adentro en cada derrota y tratar de salir mejor y con más fuerza, tratar de ver a dónde el enemigo se hizo más fuerte, quiénes son los adversarios y no los enemigos, porque los enemigos no son de un partido, son del sistema, que es otra cosa. Acá el enemigo es el que no quiere la distribución de la riqueza, los derechos laborales, la soberanía, la industria nacional. Ese es el enemigo, y mata, el tipo que mata. El que cuando se enoja mata mapuche por la espalda, por poner un dato
cercano. Y en eso el campo nacional y popular, la verdad, no estuvo, no está, yo entiendo que no estará jamás. Lo que sí en algún momento habrá que dejar de charlar con el enemigo. Charlemos con los adversarios, con los que nos dicen que lo pueden hacer mejor que nosotros, pero el enemigo es un monstruo que cada tanto, para intentar humanizarse, dice que tiene miedo, se legitima, qué sé yo, cuando mata 43.000 pymes de un en 4 años y después te habla de trabajo. Destroza al Ministerio de Salud, lo convierte en secretaría, le quita poder político y presupuesto y hoy te dice qué hacer con la pandemia. Dejan pudrir millones de vacunas contra la sarampión y hoy te dicen lo que hay que hacer en la campaña de vacunación. Matan el Ministerio de Ciencia y Tecnología y hoy te dicen lo que hay que hacer con la ciencia y tecnología en la pandemia. Le quitan presupuesto al Malbrán y hoy te dicen lo que hay que hacer con la pandemia. Cierran Conectar Igualdad y te dicen lo que hay que hacer con la educación en tiempo de pandemia. Bueno, la verdad, alcanza con hacer un balance. Lo que sucede es que ese balance es el que te ocultan los medios del poder real, que generan que estos tipos se vayan siempre indemnes. Siempre, 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 siempre. Y la verdad que en algún momento va a tener que terminar. No es lo mismo dar trabajo que quitártelo. No es lo mismo, como diría Lula, poner un plato más de comida en la mesa de los brasileños que quitártelo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bueno, listo, dale, vamos. Vamos a entender que cuando a los laburantes nos va bien es porque hay un proyecto de arriba hacia abajo que tiene que ver con el salario justo y la distribución de la riqueza. No hay casualidades. El que crea que un buen día llueven derechos, no llueven, se conquistan y se pelean en todas partes, en el Parlamento, en la calle, en la universidad, en el centro de estudiantes del colegio secundario, en el sindicato, en todas partes, en todas partes. Creer que hay lluvia de derechos es un infantilismo que no nos podemos permitir a esta altura del partido. Entonces, aquel, como suele decir un compañero, aquel que no está de acuerdo y es más, te mata y te destroza, populismo, y bueno, lo que pueden empezar por hacer es una cartita diciéndole a su empleador que se niega a cobrar el aguinaldo, que se niega a cobrar el salario familiar, que no quiere las vacaciones pagas, que si es posible va a laburar más de 8 horas, porque se supone que todos esos son dádivas populistas. Sin embargo, no es así. Una de tus frases cuando hablamos que decimos, qué preocupación, ahí nace el antiperonismo cuando familias de Barrio Norte se encuentran con que el hijo de quien trabaja en su casa, de empleada doméstica o de trabajador, se encuentran en los mismos lugares. Ahí nace un poco el antiperonismo. Y yo pensaba, en el 55, cómo se animan a ir contra un gobierno democrático en función de la popularidad que tenía el propio Juan Perón. Digo, no es que iban, digamos, con un gobierno derrotado, caído, sino que iban contra la legitimidad popular más grande. Digo, qué barbaridad eso, ¿no? Analizarlo, ¿no? Pero para eso se necesita bombardear Plaza de Mayo. La crudeza de la violencia es directamente proporcional a lo que intentan apagar. Eso es así. No lo hacen con una solicitada en los diarios. Lo hacen con 14.000 kilos de explosivos. Ese es el tema. Y así todo sale mal. Sale mal. Por ahí ese día lo que nace es la resistencia peronista. ¿Cómo no entender a aquellos que habían tenido derechos por primera vez? Porque vos y yo nacimos con esos derechos adquiridos. Acá estamos hablando de personas, ponele, de 40 y pico que vivieron la mitad de su vida sin derecho. Y vivieron 9 años con el sueño cumplido, con el sueño que no se permitían soñar en el preperonismo. Bueno, muy bien. Una vez que ese derecho llega, pero a ver, insisto,
No podemos medir lo que debe haber significado el derecho como grito absolutamente debutante. Pero cuando voy a derecho digo, insisto, cobrar el aguinaldo, poner los pies en el mar con un carnecito sindical, ¿no? A eso me estoy refiriendo. Tener vida digna, la heladera llena. La heladera. Mirá, Fernando, mirá lo que acaba de llegar a mí. Mi viejo era del año 35, ¿no? Entonces, ponele que en el 52, 3, tendría 17, 18, ¿no? Era obrero gráfico y entonces es el que gana unos manguitos, los primeros manguitos, más o menos sólidos. ¿Y qué hace el viejo? Vivíamos en el barrio de Buedo, Castro Barros, entre Inclán y Salcedo. Compran la heladera, ¿sí? La industria nacional ya provee heladera propia a la altura del salario obrero. Muy bien. Vivía en mi casa todavía mi bisabuela y su hermana, dos galleguitas divinas, Carmen y Gumercinda. Y Carmen y Gumercinda iban día por medio a buscar la barra de hielo al mercado de Inclán para meterla en la heladera de madera. Y entonces el viejo cuando trae la heladera le dice, bueno, mirá, esto es así, se enchufa, les explica el mecanismo y les dice que más o menos a los 30 días hay que estar fijándose en el congelador, ¿no? Porque no hay freezer, era el congelador, donde metía los cubitos. Hay que mirar, cuando se junta mucho hielo hay que descongelar, ¿no? Hay que desenchufarla. Bueno, muy bien. Llega ese día y 2 o 3 días después, las dos galleguitas caen en cama con una angina terrible las dos, 40 grados de fiebre. Entonces mi viejo les pregunta, ¿qué pasó? Y Gumercinda dice, nos comimos los cubitos. ¿Cómo se comieron los cubitos? Venimos del hambre, no se tira nada. Mi viejo, que al principio se agarró la cabeza y no sabía para dónde salir disparado, entendió. Eran grandes, habían sufrido demasiado, habían visto lo que el viejo nunca había visto, aunque ya a los 11, 12 andaba laburando, que era el hambre, ¿no? El hambre. Y esos seres que venían de ahí, en ese momento podían tener la heladera en casa. Quien no entienda lo que estamos diciendo, quien no tenga la sensibilidad de poder entender esto, que es una historia que se multiplica por millones de seres humanos, nunca entenderá, jamás entenderá esa alegría de contar con derechos. Contar con derechos. El que te los niega es el poder real. Y resulta que un buen día, qué sé yo, apareció un contexto político que te lo da. ¿No? No te los regala, son tuyos, te pertenecen, no es dádiva, es tu derecho. La palabra derecho en ese sentido tiene hasta la sonoridad perfecta, ¿no? Suena bárbaro, no es débil, es fuerte, tiene presencia, tiene cuerpo. Es tu derecho. Bien. Desde el punto de vista institucional, el irigoyenismo te entregó voto universal y secreto, permitió que el pueblo ingrese por primera vez a la Casa de Gobierno, y lo que hizo el peronismo fue completar eso, no solamente desde lo institucional con el voto femenino, sino además cambiar la matriz económica de la Argentina, que dejó de ser monopólicamente agrícola-ganadera y empezó a ser industrial. Hay una frase de Perón que lo sintetiza todo, que es: cuando llegamos al gobierno importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas.
Y cuando llegó el golpe del 55 hacíamos buques de ultramar. La pregunta es, ¿qué país querés? ¿El que importa los alfileres de las modistas o el que hace buques de ultramar? ¿Qué país querés? Es simple, ¿eh? La historia te interpela. Es muy bueno eso. Te interpela, te pregunta, ¿y de qué lado querés estar? ¿Del lado de los derechos o del lado de los privilegios? Te interpela. Te interpela. Bueno, y te para políticamente en un lugar. ¿Vos quién querés ser? ¿El tipo que banca privilegios o el tipo que banca derechos? Bueno, es simple. Después vemos cómo, ¿eh? Después vemos cómo, y ahí cada uno elige, y está bárbaro. Ese es el juego democrático. Ahora, no hay muchas otras opciones. La cosa se divide en dos, así como el primer parlamento de la República Francesa, donde los conservadores estaban a la derecha del presidente y los que buscaban ampliar el derecho estaban a la izquierda, y de ahí nace el hecho de derecha e izquierda, ¿no? Bueno, esto es igual. Esto es igual. Estamos divididos en dos sectores y después cada uno elige cómo viabiliza ese sueño. Pero tengo claro dónde estoy parado. O estoy parado para defender el privilegio ajeno, o estoy parado para defender el derecho de millones de compañeros. Pensaba, ¿qué país querés? Aquel que te propone vacacionar en familias con con otras familias para ahorrar dinero, o ese que pone satélites en órbita, por ejemplo. Digo, ¿qué diferencia? Y pensaba un poco, digo, cuando fue la Revolución Libertadora de un peronismo con una reelección y después esa vuelta que decía tras 18 años de proscripción, con mucha complicidad propia, digo, Perón, un récord insuperado en tres, como persona, digo, algo que logra Néstor y Cristina, digamos, como proyecto político de lograr 3 presidencias en la República Argentina. Y pensaba, hoy no dan tampoco esos números en función de lo que uno viene viendo para las fuerzas opositoras, no dan los márgenes, no dan nada. Digo, ¿tenés miedo a conspiraciones? ¿Tenés miedo a esas lucuraciones por lo bajo, digamos? Porque ya está comprobado que esa ideología fue capaz de cualquier cosa en distintos tiempos de la Argentina, de aliarse con las botas, de aliarse con quien le correspondiere. ¿Tenés miedo de eso o estamos sólidos? A ver, lo que hay que saber es que las conspiraciones van a existir siempre. El poder real va a enfrentar siempre al campo nacional y popular, esté quien esté, ¿eh? Porque para esos tipos Alfonsín era Stalin, ¿eh? Tienen una lectura desde un prisma ideológico donde aquel que diga alguito nomás de ampliación de derechos, chau, es un enemigo y hay que terminar con él. Bueno, imagínate si encima esto se hace desde una matriz mucho más sólida, mucho más fuerte, con realizaciones infinitamente más sólidas y más fuertes. Entonces, ¿cómo no te van a demonizar? A ver, ¿vos qué sos? Sos industria nacional, desendeudamiento, derechos laborales, salario fuerte, crees en el mercado interno, no crees en la patria financiera. Y es mucho, es demasiado, es demasiado. Y para los tipos no hay forma de digerirlo. Entonces, es como que la conspiración es permanente y hoy te lo hacen a través de una especie de guerra de guerrillas que tiene que ver con los formadores de precios, con los que queman barbijos, con los antivacunas, ni hablar de los comunicadores, ¿no? Ni hablar, ya a esta altura no quiero, porque estoy en un proceso, Fernando, donde estos tipos me empiezan a dar mucha pena, ¿no? Estoy siendo muy irónico, pero me pasa eso, yo ya cuando los veo en los recortes en las redes, me da mucha pena, me dio mucha pena verlo a Leuco ayer en un recorte hablando con Jonathan Viale, ¿no? Jonathan Viale viene de la muerte de su padre, ¿no? No viene de... Pero bueno, no importa. Diciendo que se está acelerando el proceso de vacunación porque el kirchnerismo observó encuestas que venían mal y ahora están largando vacunas. A ver, si tuvieran dignidad más de un gobernador de la oposición y más de un jefe comunal de la oposición, tendrían que contar que las vacunas llegan a Ezeiza y se distribuyen a las 24 o 48 horas de haber pisado suelo argentino.
y que eso pasa desde el mes de diciembre, y que en todo el país no hay una sola provincia que no haya vacunado, aunque sea con una dosis, a más del 38-39% de su población. Y como eso pasa en todas, el reparto fue justo y equitativo. Y tener que escuchar semejante estupidez para que un sector residual que se niega a pensar diga, mirá vos, claro, leyeron una encuesta y ahora largan vacunas. Eh, no sé, pero es casi medieval. Estamos en el siglo XXI, donde yo llego a la verdad con un clic de mouse. Es un clic de mouse. Y ya está. Y ya llegué a la verdad. Ya sé que lo que acaba de decir este tipo con una seguridad es todo mentira. Pero mentira la pucha. Entonces eso sí genera mucho dolor. Yo no tengo que estar discutiendo en la cola de la verdulería esta estupidez. La verdad, nos merecemos, en medio de la pandemia, nos merecemos otra cosa. Nos merecemos otra cosa, estoy seguro. Estoy segurísimo que nos merecemos otra cosa. Gustavo, Este, no, porque uno ya empezó a ver, incluso cuando pasó el RTA, que la propia Rosario Lufrano impulsa la investigación y se vio la demonización detrás, el diputado Wolf prepiando a una cronista en la calle. Digo, hoy los medios públicos han logrado un concepto que tiene este gobierno, el campo nacional y popular, que es que los medios públicos tengan vida, se escuchen. Hoy nosotros lo sabemos porque ya tenemos el testeo, vos mucho más, pero sabemos que la radio pública de golpe nuevamente empieza a encenderse, suenan voces, hay diversidad, se abre la ventana para ver qué pasa. Entonces me parece que hoy, en función de lo poco que tienen de artillería para tirar, van a ir por los medios públicos. Ya lo ves venir eso, ¿no? Sí, ya están viniendo, ¿no? Cada vez que, a ver, la experiencia 2003-2015, donde terminamos cuartos en la general, implica que molestamos mucho. Y entonces el proceso que vino en los 4 años de macrismo fue hacernos desaparecer del aire. Ellos no pueden matar a Radio Nacional como no pudieron matar a Radio Ciudad. A mí me tocaron los dos procesos. Yo trabajaba en Radio Ciudad cuando llegó Macri y estaba en Radio Nacional cuando llegó Macri. Y los dos procesos fueron iguales, que fue sacar la radio del dial. No la pueden matar. Es muy difícil. Hay que modificar demasiadas cosas. Pero sí la podemos silenciar. Sí podemos hacer una radio inescuchable. Y les molesta cuando hacemos una radio pública con público. Les molesta muchísimo. ¿Quiénes somos para venir a quedarnos con una porción importante de la torta? ¿Quiénes somos? Bueno, somos el Estado Nacional, buscando que en algún momento podamos tener la radio que soñamos todos, la radio pública que soñamos todos, con una red incomparable. Vivo discutiendo con compañeros que no hay otra red en el mundo como Radio Nacional. No hay otra red en el mundo como Radio Nacional, con sus 49 hermanas. No hay. Busquen, no hay. Triplicamos a México, que es una de las más fuertes de todo Occidente. Bueno, y esto tiene que ver con un país que tiene que ser reflejado como la suma de las partes, que tiene que ser respetado en todas sus tonalidades, en toda su mixtura cultural, en todas sus tonadas, y no puede vivir del centralismo porteño ni de ninguna orden unitaria que calle esa posibilidad. Nosotros somos la suma de las partes. En algún momento lograremos, así como existen los programas regionales, que se unan las 49 en vivo, en un rato, ¿no? Y seamos todos parte de una mesa para escucharnos y escuchar que lo que por ahí le preocupa al porteño, la verdad, al neuquino ni lo rozó, y así sucesivamente, ¿no? Ver que hay una agenda periodística infinitamente más diversa que la que intentan instalar los diarios de Buenos Aires a todo el país. Bueno, pero para eso Radio Nacional, de la Antártida a la Quiaca,
es la única. Y en ese sentido, como símbolo de soberanía, ¿no? El diagrama de nuestras radios es un símbolo enorme de soberanía. Y parece que eso molesta a veces. Sí, claro, porque esa torta es ni más ni menos que dinero que se distribuye entre las radios que logran rating, share y demás para poder llevarlo a casa. Estaba pensando, Gustavo, y en este tiempo nos ha tocado medios públicos, digo, no solo propiamente Radio Nacional, sino Telan, los propios ministros también, apagando mentiras todo el tiempo, ¿no? La propia Carla Bisotti días pasados, por favor, pidiéndole a la gente que se tomen 2 minutos para poder ver otra información, otro medio, consultar la información oficial, porque realmente ha tocado como nunca salir a desmentir noticias inventadas, ya no son ni siquiera noticias falsas, son noticias inventadas, digamos, ¿no? Sí. Yo nunca pensé que iba a estar discutiendo lo que hoy discuto directa o indirectamente, empezando por la diferencia entre la vida y la muerte, o una fiesta y un velorio, como para andar diciendo, che, loco, y si nos cuidamos, no estaría bueno, cuídate vos, los tuyos, y así vamos a cuidar a todo el mundo y estar discutiendo con gente que niega. El otro día estaba escuchando, hoy a la mañana, escuchaba un recorte mientras venía para la radio, un recorte de esos médicos por la verdad que Canosa lleva cada rato. Bueno, no me acuerdo el nombre de una doctora que lo que decía era muy fuerte. Decía, bueno, uno de los síntomas del COVID parece que es perder el olfato. Y dice, ¿sabes por qué perdemos el olfato? Claro, el COVID no existe, ese es el planteo. O existe como un virus que está entre nosotros hace 1000 años, por lo tanto, de nuevo no tiene nada. Entonces tampoco hay que darle entidad a la pérdida del olfato como síntoma. Entonces la pregunta era, ¿cuándo se pierde el olfato? Y dijo lo siguiente, porque hay que ser textual en esto, ser literal, porque si no, dice, suponete que una pata pierde a su mamá y entonces la cría una perra, ¿no? ¿Saben por qué perdió a su mamá? Porque perdió el olfato al salir de la manada. Ajá. ¿Y? A ver, ¿cómo sigue? Y digo, bueno, nosotros perdemos el olfato porque salimos de la manada, porque no estamos con el otro. Cuando nos aíslan, salimos de la manada y perdemos el olfato. Yo, la verdad, es muy fuerte. Pará, sí, claro. Y no hay repregunta, no hay nada. Y Canosa dice, claro. Sí, no lo había visto por ese lado. ¿No? Entonces, se supone que vos, Fernando, te quedás, qué sé yo, 10 días en tu casa solo y perdés el olfato. Yo, la verdad, nunca escuché semejante idiotez. Ahora, eso lo dice alguien encima matriculado, es un médico, y se le da entidad en los medios de comunicación. Es muy complejo. Es muy complejo. A ver, si va a tener más entidad la palabra del Dipi que de Pedro Can, estamos muertos. Estamos muertos, ¿no? Como sociedad estamos muertos. Ya está listo, olvídate. No tiene sentido. ¿Qué estamos discutiendo? Bueno, esto es lo que nos está pasando hoy. Hay miles de Dipis dando vuelta por ahí y resulta que ellos son más fuertes que cualquier científico que nos salva la vida, como los científicos del siglo XX, a base de vacunas, entre otras cosas, estiraron la expectativa de vida con relación a principios del siglo XX, con relación a fines del siglo XX, casi 20 años. ¿No? Cuando un tipo tenía casi 60 a principios del siglo XX, era un tipo que estaba arruinado. Era un tipo que ya estaba listo, se acabó. Hoy decimos de un tipo de 70, decimos, joven. Tipo de 70, ahí está. Eso no es casual. Eso fue una construcción que fue haciendo la medicina, los médicos sanitaristas y las vacunas. Que nos fueron librando qué sé yo, de cosas que son terribles, digo, la Sabin para la polio, la BCG para la tuberculosis,
crecimos con eso, Fernando. ¿Qué estamos discutiendo? La Sabina Oral salió del mismo laboratorio donde salió la Sputnik y nadie se preguntó nada en ese momento porque era la salvación del planeta. Bueno, pucha, qué loco lo que estamos discutiendo hoy. Esta es la parte que a mí más me llama la atención, ¿no? Porque discutir un plan económico, qué sé yo, un director técnico, está bien, estamos todos abiertos a discusiones de 6 horas, pero la diferencia entre la vida y la muerte me da miedo. Que estemos discutiendo eso me da miedo. Sí, totalmente. Gustavo, primero que nada te quiero agradecer esa anécdota familiar, me encantó para hacer un recorte y pensaba, digo, la pandemia y por ahí esas agendas publicadas nos hacen perder cierto pulso de esas noticias porque mientras tanto se van logrando derechos y beneficios. Digo, zona fría me parece una necesidad muy grande. Trans, travesti, transgénero, otra conquista, digamos, de sectores muy, muy vapuleados estadísticamente. Pero digo, vamos ganando derechos, pero sin embargo las agendas nos hacen discutir entre el veneno de la Sputnik de Carrió contra la inoculación. Digo, nos llevan a un terreno bastante bajo y chato, ¿no? Perdón el término. Pero es por eso, Fernando, es por los derechos. A ver, ¿qué quiero decir con esto? ¿Viste cuando un papá impiadoso le pega un sopapo al hijo y el hijo dice, ¿qué hice? Bueno, nosotros tenemos una sociedad acostumbrada a que cuando suceden estos avances de la derecha se pregunten cuáles fueron nuestros errores. No, vienen siempre por nuestros aciertos. Eso es lo que hay que analizar, no vienen por nuestros errores, vienen siempre por nuestros aciertos. Entonces, cada acierto del campo nacional y popular es un privilegio menos. Ese es el tema, es un privilegio menos. Entonces, somos una cosa muy, muy loca. Ahora, ellos son incompatibles con la democracia, de eso no tengo ninguna duda, ninguna duda. Y pretenden, como el diputado del otro día que salió a decir que no había trabajo infantil en el campo y que, ¿no? La pucha, que lo parió, ¿no? O sea, mezclar que el tipo cuando iba con su papá estanciero los fines de semana a ver la estancia y visitar a la peonada, era lo mismo que la explotación infantil, por ejemplo, de los algodonales, donde a esta altura del partido se conchaba a un papá con un hijo de 9 o 10 años porque el diámetro de la palma de su mano cuando extrae el capullo deja menos pérdida que la máquina. Me avergüenza, me avergüenza. Y estos tipos saben que es así. Me avergüenza de Angeli diciendo la asignación universal por hijo nos quita mano de obra porque manda a los pibes a la escuela. Vayamos al archivo, está todo dicho eso. Me avergüenza notablemente. Perder mano de obra esclava y sí, posiblemente genere que baje el rin de la ganancia de una cosecha. Pero bueno, ¿qué va a ser? No. En la medida de lo posible. Son los sectores que, mirá, generan trabajo esclavo, trabajo infantil, evasión fiscal, lavado de dinero. Uy, pará. Y encima estás enojado. ¿Qué crees que te diga? Es complejo el asunto para dirimirlo en una mesa de televisión. Hay una historia que me avala, ¿no? Para eso siempre recurro a Mordisquito, a don Enrique Santos Discépolo por unas discusiones con ese Contreras imaginario en la previa de las elecciones del 51. Hay un capítulo donde él le dice, siempre fuiste nieto, lo único que fuiste nieto. Entonces dice, nieto de la explotación, y intentás volver solo por orgullo personal, porque no tenés nada de qué enorgullecerte, porque ya fuiste gobierno más de una vez, muchas veces, y siempre pasó lo mismo. Entonces aquello de vos trabajás de nieto es importantísimo para ver cómo esto tiene una cuestión hereditaria que es muy complicada. Hay un ADN
El odio está basado en el que amplíe derechos, se llame peronismo, se llame como se llame. Es el tipo que viene a ampliar derechos. Ese tipo molesta, porque le han hecho creer a millones de seres humanos que la ampliación de derechos me roba algo del bolsillo. La verdad, no solamente que no es así, mirá a lo que son capaces de llegar. Si vos revisás los balances de las principales empresas de bienes, servicios, alimentos, vestimenta, automotrices, cuando gobiernan el campo nacional y popular, triplican sus ganancias como mínimo. Triplican. Cuando llega a la derecha, cierran, presentan quiebra, pero la prefieren si les aseguran que matan los derechos de millones de seres humanos. Es muy complejo el asunto. Es muy complejo, ¿eh? Porque la Unión Industrial está dispuesta a ganar 3 veces menos que a que haya derechos. Está dispuesta, ¿eh? Ahora, vos decís, pará. Si vos sos industrial, si vos sos comerciante, si sos empresario, es para multiplicar los panes. Si no, en el marco del capitalismo no encuentro otra. Viene un campo nacional y popular, genera mercado interno, el 70% de lo que se produce es para consumir dentro de nuestras fronteras. Le pone guita en el bolsillo a la gente a través de salario justo. Esa gente va y consume, va y ahorra, compra bienes y servicios, compra lo que no pudo comprar nunca, autos, motitos, piensa en su casa propia, genera un círculo virtuoso de la economía, y los tipos que viven de eso dicen, no lo quiero. Y entonces, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que querés? Digo, una pyme que fabrica, no sé, pares de medias, ¿a dónde piensa exportarla? ¿A Estonia? No. Tenés 45 millones de pares de medias para vender en la República Argentina y hay que ver hasta dónde llega tu capacidad de producción. Entonces mirá para adentro porque la verdad hay un mercado interno deseoso de poder tener un mejor nivel de vida. ¿Por qué no? ¿Por qué millones de los que hoy están soñando con, no sé, cambiar el termotanque, Fernando, tener una tele que se vea, no sé, que no haya tanta raya en el medio, que comprarle al pibe una campera porque hace mucho frío y la que tiene... Bueno, cuando gobierna el campo nacional y popular, lo único que le decís al pibe es, dale, vamos a comprarla. Eso es lo que pasa. Bueno, y eso genera el círculo virtuoso, el comercio que la vende, la fábrica que la produce, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el círculo virtuoso de la economía, lo que alguna vez explicó mágicamente Dolina con el tema del zapatero que estaba en la puerta, antes del 2001, estaba en la puerta de su negocio, no le vendía un zapato a nadie, hasta que de repente el tipo empezó a remendar, después a vender zapatos, después a tomar un empleado, después a ampliar el local, ¿no? Y su empleado dijo un día, ¿y si me compro un kilo de helado y no me pesa? Y después, si me compro una motito para no venir... Eso es el círculo virtuoso de la economía. Ahora, quien no pretenda que millones de seres humanos vivan en ese ámbito, ¿qué querés que te diga? Es difícil, porque no es una discusión política, ¿eh? Es una discusión entre seres humanos. Sí, totalmente. Sí, coincido 1000 por 1000 porque yo los he visto. Incluso el país puede explotar, el de enfrente, el vecino no puede tener comida en la mesa, pero mientras la situación de confort esté ahí, lo reflejó muy bien la esposa, la primera dama de Chile, ¿no? Vamos a dejar nuestros privilegios. Lo expresó bárbaro, ese concepto. Los alienígenas. Claro. Yo me acuerdo... Invasión alienígena. Claro. Te robo un minutito más, a las 6 nos sacan del aire, pero recuerdo en las inundaciones de La Plata, por ejemplo, ese día, en una foto de Instagram, primera dama de ese momento, Juliana Aguada, publica una foto de Antonia jugando, qué linda es el agua, dice, y mi hija jugando allí
de olivos y había personas que estaban muriendo en La Plata. Digo, qué poco pulso, y eso es parte de lo que vimos durante 4 años, ¿no? Que es difícil, para mí olvidarme es muy difícil, y para mucha gente también, pero hay otra que rápidamente se pierde, ¿no? No, bueno, primero no hay que minimizar el gesto y después no hay que olvidar. Ese gesto tiene la estatura perfecta para medir desde allí a quien lo ejecuta. ¿No? Cuando vos perdés esa capacidad de solidaridad con el dolor ajeno, ya está, listo. No, somos seres gregarios para vivir en comunidad y nos hace políticos cuánto nos jode el dolor del otro. Cuando eso deja de suceder, bueno, somos la antipolítica. Somos la antipolítica. La política viene a reparar para después construir. Y cada vez que pasa el neoliberalismo por acá, primero hay que poner de pie un país entre los escombros del derrumbe y después pensar en el desarrollo. Pero primero hay que reparar todo el tiempo. Te queda como un cuerpo repleto de heridas y hay que reparar todo el tiempo. Y el asesino que generó todas esas puñaladas se para frente al televisor y se ríe de vos y encima te critica. Es complicado el asunto, pero acá hay culpas y culpables, y en algún momento tendrá que dejar de ser gratis el hecho de terminar con el proyecto de vida de millones de seres humanos. Cuando los tipos se fugan en 4 años 90.000 millones de dólares, y la verdad es que se robaron el proyecto de vida de un par de generaciones. Ahí tenemos otro problema. 90.000 millones de dólares yo no tengo forma de medirlo, pero sí puedo medir que me faltan 200 mangos para el par de zapatos que me quiero comprar. Y el problema que me va a consumir por un rato mi vida, serán los 200 mangos que me faltan para el par de zapatos, porque nunca voy a poder dimensionar 90.000 millones de dólares que me faltan. Es jodido. Una vez me hizo un ejercicio un economista que dijo, para que lo dimensiones, es el hijo de tu hijo que no nació todavía, ya está endeudado. Sí, señor. Sí, señor. Excelente. Claro. Excelente. Gustavo, muchas gracias, como siempre. Somos muy agradecidos de poder tenerte. Gracias, no. Esto es una hermosísima obligación, la de estar tirando nuestra verdad relativa y ensanchar el pensamiento crítico. Este es el laburo de los medios del Estado, no construir sentido para llevar de las narices a nadie, sino dar herramientas para el pensamiento crítico y a discutir en el marco democrático, pero siempre sobre la base de a ver quién es el que lo hace mejor que yo, quién genera más industria nacional, más laburo, más distribución de la riqueza, más derechos. Dale, vamos, es por ahí. Gracias, Gustavo, un abrazo enorme. A ustedes, un gran abrazo a todos los compañeros y compañeras.